Shalom, amados, el mensaje que vas a escuchar definitivamente revolucionará tu vida. Desde Primicias Ministry, esta tarde vamos a estar ministrando sobre la ética dentro del conocimiento de las raíces hebreas y la unidad. O sea, Ejad, de los pastores y ministros que tanto Elohim desea en estos últimos tiempos se pueda lograr. Y la única manera que vamos a lograr esta unidad que tanto anhela el Eterno que nosotros tengamos es en el conocimiento de las raíces hebreas. Así que la pacha de esta semana se llama Hukat. Pero antes de comenzar vamos a ponernos de pie para orar un segundo. Mientras el Ruach HaKodesh se mueve en medio de la congregación y nosotros podamos ser ministrados directamente en nuestro espíritu, nuestra alma, y que podamos evolucionar, podamos crecer, podamos madurar, se aumente nuestra inteligencia espiritual. Padre, Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nos presentamos, Señor, en este momento delante de ti, pidiendo, Dios de la gloria, que tu Ruach HaKodesh, que tu presencia, en el nombre de Mashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, comience a moverse en medio de la administración, en medio de la parachá, en medio de la predicación, Señor, y se rompa todo yugo, toda atadura, se rompa todo aquello que evita y es obstáculo, Señor, para que obtengamos una revelación más profunda de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua y por los méritos de Yeshua, te damos las gracias. Amén. Y el pueblo de Dios dice conmigo, amén. Pueden sentarse. La parachá de esta semana se llama Hukat y la vamos a encontrar en la primera aliyá. Y ya mismo voy a explicar para los que comienzan en raíces hebreas qué quiere decir parachá, qué quiere decir aliyá y qué quiere decir hukat. ¿Okay? Número, vamos a leer la escritura en Números capítulo 19 del 1 al 8. Y lo más probable es que yo esté usando la versión BIN, la versión internacional israelita. Yahweh le habló a Moshe y a Aarón y les dijo, esta es la ordenanza de la Torá, esta es la ordenanza de la Torá que ha mandado Yahweh. Da instrucciones al pueblo israelita. Voy a repetir esto, da instrucciones al pueblo israelita. Quiero que noten que no dice al pueblo judío, sino que dice al pueblo israelita, o sea, a los hebreos. No son judíos los que deben de hacer esto, sino todo el pueblo israelita, incluyendo a los judíos. Que te traigan una vaca roja sin tacha, o sea, en la que no haya defecto y la que no le hayan puesto yugo. Un yugo es algo que te ata, es algo que te limita. Y Yeshua, porque tenemos que ver a Yeshua en toda la escritura, Yeshua nació sin yugo. ¿Cuánto entienden eso? Y lo hemos estudiado anteriormente. Se la darás a Eleazar el sacerdote. La sacarán del campamento y la inmolarán en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará un poco de su sangre con su dedo
y la rociará 7 veces. Y voy a repetir esto. Y la rociará 7 veces hacia el frente de la carpa de reunión, o sea, hacia el frente del tabernáculo. Quemarán la vaca roja ante la vista del pueblo. Quemarán su cuero con su sangre y quemarán incluso su estiércol. Versículo 6. Y el sacerdote tomará, número 1, madera de cedro, número 2, hisopo, número 3, una tela color escarlata, o sea, lana escarlata, y la echará en el fuego que consume la vaca. El sacerdote lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua. Y bañará su cuerpo en agua. Después de eso, el sacerdote podrá volver a entrar en el campamento, pero estará impuro hasta la tarde. El que realizó la quema de la vaca lavará también sus vestidos en agua, bañará su cuerpo en agua y estará impuro hasta la tarde. Entienda. Un hombre, entiende lo que va a decir ahora, porque este versículo bíblico trasciende ya la vida de Yeshua. Toda la escritura que estamos leyendo tiene que ver con Yeshua. ¿Estamos? Toda. Un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar puro. Se guardarán para el agua de la purificación. Y voy a repetir eso. Eso se guardaba, esas cenizas se guardaban para el agua de la purificación para la comunidad israelita, para la comunidad hebrea. Y vuelve el Señor y repite, es para la purificación. Versículo 10, esta será una ley permanente para los israelitas. Y ahora presten atención. Y para los extranjeros que residen entre ellos. Para los extranjeros, o sea, los que no son israelitas, que residen en medio de ellos. Bien, esta parashá se llama Jucat, como expliqué hace un momento. En el idioma hebreo, la palabra Jucat quiere decir estatuto de. Estatuto de. Para aquellos que están comenzando en el conocimiento de las raíces, quiero explicar varias cosas que cada vez que yo hable, o estudie, o ponga un estudio sobre la parashá, yo voy a estar explicando lo que quiere decir parashá, que quiere decir, parashá quiere decir porción bíblica. También se menciona aliyá, y la aliyá quiere decir una sección de la parashá. Pero es importante también entender que aliyá, aparte de ser una sección bíblica, también quiere decir subir, escalar, ascender, perfeccionarse más, lograr otras cosas superiores. Porque cuando estudiamos, cuando leemos y escudriñamos la Torá, las escrituras, sin darnos cuenta, vamos subiendo a niveles superiores de espiritualidad. Nunca nos quedamos con la misma mentalidad, nunca nos quedamos iguales espiritualmente hablando y nunca nos quedamos iguales en cuanto a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se va llenando de una luz a través de la parashá y esa luz te sana porque echa fuera toda tiniebla de enfermedad. Hasta ahí creo que me estoy dando a entender bien, ¿sí? Ok.
Entonces, cuando estudiamos, cuando escudriñamos la Torá, sin darnos cuenta, vamos subiendo a niveles superiores de espiritualidad. Sin darnos cuenta, ascendemos y entramos en atmósfera de mayor madurez y de mayor revelación y de mayor entendimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso cuando usted lleva 3, 4, 5 años en el cristianismo, se da cuenta que ya usted puede leer y entender cosas que hacían 5, 6 años atrás usted no las entendía. ¿Por qué? Porque usted pudo trascender, usted creció estudiando la palabra. Así que esto es importante. Cuando usted menos imagina, cuando usted menos imagina, logró alcanzar un grado de madurez espiritual superior al que usted tenía. Amén. Entendió además que existe un protocolo que desconocía. Ya usted no se comporta como el niño inmaduro. Usted sabe que hay un protocolo. Y creo que eso en una de las administraciones pasadas. Entendimos que existen unos códigos de conducta. Según vas aprendiendo, madurando, creciendo. Conducta. Códigos de conductas debidos, de conducta correcta, que nosotros necesitábamos comprender, pero hasta que no pasan unos años y hasta que no entramos en unos estudios, no podemos darnos cuenta de ese protocolo, no podemos darnos cuenta de esos códigos de conducta que son necesarios para poder entrar en una relación con Dios superiores a las que teníamos en un comienzo. Ok, naturalmente me estoy refiriendo al cristiano que fue estable, desarrolló saludablemente, porque sabemos que hay cristianos que no trascendieron, que no maduraron, que no crecieron, que se quedaron como niños pequeños. Entonces no crecieron de manera saludable. En fin. Fuimos creciendo, fuimos madurando, fuimos obteniendo nuevas revelaciones que nos empujaron hacia la perfección y a las nuevas transiciones. Eso fue una de las cosas que ocurrió, y quiero que vayamos a través de la Escritura para que podamos verificar lo que estoy diciendo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Donde la Escritura en el nuevo pacto o en el pacto renovado dice, hasta que todos alcancemos, hasta que todos alcancemos fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mashiach. Así que vemos que según van pasando los años y vamos adquiriendo revelación y vamos adquiriendo comprensión de las Escrituras, no nos quedamos iguales. Vamos creciendo poco a poco, vamos madurando, porque esa es la voluntad, que lleguemos a la misma estatura, a la misma función de Yeshua, de Mashiach. Es importante entenderlo. No hay tal cosa como que recibiste a Mashiach y ahí te quedaste. No, tenemos que seguir hacia adelante, madurando, creciendo, perfeccionándonos, llenándonos de luz, hasta que seamos igualitos a Yeshua. Eso es lo que está diciendo ahí. Y estas son cosas un poco difíciles de entender para el cristiano común y corriente que no ha profundizado las Escrituras, que se quedó en la superficie de la palabra de Dios y no entienden que hay asuntos mucho más profundos, que hay asuntos y hay temas que son celestiales y que no podemos recibir asuntos celestiales ni comprender asuntos celestiales o espirituales mayores, más grandes, ¿verdad? Espiritualmente más grandes,
si no hemos transicionado a comprender las cosas que el Señor nos enseñó. En Juan capítulo 3, versículo 12, existe un conocimiento superior al mundo terrenal. En Juan capítulo 3, versículo 12, Yeshua menciona que existe un conocimiento superior al mundo terrenal. Él dice esto: si les hablé de cosas y no pueden creer, o sea, no lo pueden asimilar, no lo pueden entender, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Entonces vemos que Yeshua tuvo que ministrar hasta cierto punto, pero más allá no pudo, porque no iban a entender. Y así sucede en estos tiempos. Si nosotros no nos metemos a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, a entender, a meditar, a inquirir, si no entendemos las cosas que el Señor nos dejó para esta tierra, ¿cómo vamos a entender asuntos mucho más profundos, asuntos celestiales? El creyente maduro sabe la necesidad de la santificación, la entiende. Sabe y entiende la necesidad de la pureza en su mente, en su corazón, en su conducta, en sus actitudes. ¿Ok? Sabe de la purificación que es necesaria. No la pelea. Hubo un momento en que los pastores no podíamos mencionar la palabra santidad ni santificación porque el pueblo se ponía mal. El pueblo se había estancado. Pero un creyente maduro sabe que es necesario la purificación y la santificación. Que tiene una relación íntima con el Señor. Y no la pelea, no se queja, no se justifica. Bien, el creyente maduro entiende que la santificación no es un proceso instantáneo, como nos enseñaron en el cristianismo secular o tradicional, sino que conlleva una vida de obediencia. ¿Cuántos pueden percibir si me estoy dando a entender de la manera importante que lleven esta secuencia? Entiende que la santificación no es un proceso instantáneo como nos enseñaron en el cristianismo, sino que la santificación conlleva una vida de obediencia, de lo que se llama emuná a los mandamientos, obediencia a los mandamientos, emuná a los estatutos y emuná a las ordenanzas. No es cuestión de decir yo soy salva porque yo pasé al frente, oraron por mí y recibí a Yeshua. No, eso no quiere decir que usted es salvo. Eso no quiere decir que usted desde ese momento ya es santo. ¿Ok? Es necesario vestirse de Yeshua. Es necesario caminar con Yeshua y vivir con pureza en el corazón y aún más caminar en luz, porque el Señor es luz. Viene a Él, no camina en tiniebla, no anda en tiniebla, no se mueve en tiniebla. Aprendimos que durante toda la vida estaremos cuidando de nuestra salvación con temor y temblor. Por eso es que el apóstol Pablo decía: cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque estábamos en el camino que nos conducía a la salvación. Y cuando nos salimos de ese camino, perdemos la salvación. Entonces hay que cuidar la salvación. Mal. Bien. Y nos mantenemos ahí en ese camino con temor y temblor, peleando contra las tinieblas de nosotros mismos y alejándonos de los que están en tinieblas. Como yo decía hace un rato, hay personas que aunque usted los ame mucho, los quiera mucho, sea su íntima amiga, sea
no está caminando en la luz, esa persona es tiniebla y usted se tiene que cuidar porque las tinieblas de esa persona pueden contaminar, entenderlo al creyente. Por eso dice el Señor, andarán dos juntos y no estarán de acuerdo. Porque podemos caminar con alguien que es enemigo de Yeshua y cuando menos te des cuenta, cuando menos tú lo esperes, ya tú estás actuando como esa persona, hablando como esa persona, pensando como esa persona, actuando como esa persona. Entonces se contamina. Esta paracha, la ética dentro del conocimiento de las raíces hebreas. Así la titulé de esa manera, la ética dentro del conocimiento de las raíces hebreas. Y comencé, además, diciendo que la unidad pastoral y ministerial que tanto deseamos y ministramos los pastores, jamás la alcanzaremos si no escudriñamos, estudiamos y buscamos la revelación que existe en cada una de las ceremonias o rituales que Elohim, Yahweh, ordenó. Está fuerte eso. Nunca vamos a lograr Ejat. Nunca vamos a lograr la unidad de todas las congregaciones, de todos los pastores, de todos los ministros. Jamás vamos a conseguir la unidad si nosotros, los pastores y los ministros, juntamente con sus congregaciones, no se ponen de acuerdo a estudiar, a buscar la revelación que existe en cada una de las ceremonias rituales que Yahweh ordenó. ¿Ok? Aún más cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos en Números capítulo 19, versículo 10. Vemos que dice, será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que more entre ellos. La gran mayoría de las ceremonias son declaradas como estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo. Voy a decir algo y espero hacerme entender. Algunos cristianos piensan, yo no soy judío. Yo no soy judío, yo no tengo que seguir ese ritual, esa ceremonia. No tengo que hacerlo. Porque yo no soy judío. Y es correcto. No lo es. Para el judío, sino que dice para los israelitas. Para los israelitas. Una cosa es ser judío de la tribu de Judá, pertenecer a la tribu de Judá, y otra cosa es ser un israelita, que es el que pertenece a alguna de las otras tribus. Pero usted también puede decir, bueno, pues yo tampoco soy israelita. Pero usted es hijo de Abraham. En otras palabras, al usted ser hijo de Abraham, usted es un israelita. Y eso hay que meditarlo. Hay que pensarlo. Porque de lo contrario no te das cuenta. En otras palabras, al usted tener la fe en el Dios de Abraham, usted se convierte en un hijo de Abraham. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice, por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe de Abraham, estos son hijos de Abraham. Claro, está claro. Pero supongamos que usted decida no ser israelita con todo y eso. Abraham, ok. Mira lo que dice. Mira lo que dice.
Voy a repetir esto. Pero supongamos que usted decida no ser israelita, ni hijo de Abraham, sino que usted vive entre nosotros, israelitas, se mueve entre nosotros y se congrega con nosotros. Entonces dice la Escritura, capítulo 9, para los extranjeros que viven en medio de ellos. Así que, si tú no quieres ser ni judío, ni israelita, ni hijo de Abraham, eres un extranjero, pero estás entre nosotros, bueno, pues esta ceremonia es para ti también. Dimos al Señor, aleluya. Esto no lo logras meditando, pensando, leyendo. Si no, no te das cuenta. No te das cuenta. Y estas son cosas que son necesarias, que nosotros las captemos porque traen identidad a nuestra vida. Por lo tanto, este estatuto de la vaca roja alcanza a los extranjeros que no son israelitas, pero que viven entre nosotros. ¿Ah? Vamos a suponer que usted tenga al lado suyo sentado alguien que diga, pues yo no soy israelita, pues yo no soy judía, pues yo no, eso es para ti, yo no. No, esto es para ti también porque tú eres extranjera. Como tú no eres israelita, tú eres extranjera, pues esto es para ti también, dice el Señor. No te escapas. Hermanos que se quieren escapar de la palabra de Dios, la palabra de Dios no tuvieron poder para alcanzarlo. No entiendo, son cosas así porque no hay inteligencia. Ok. Por lo tanto, este estatuto de la vaca roja alcanza a los extranjeros que no son israelitas, pero que viven en medio de nosotros. Y aunque usted no lo crea, esto habla y testifica de una ética moral establecida dentro de la comunidad israelita. Y es por eso que le puse la ética ministerial dentro del conocimiento de las raíces hebreas. El Eterno pronunciar las palabras estatuto perpetuo quiere decir que lo establece como una costumbre para Israel, lo establece como una tradición para el pueblo de Israel, lo establece como un decreto. Y cuando Él hace eso, entonces Él está declarando como una norma cultural para la comunidad hebrea. Una norma cultural. Cuando Él dice estatuto perpetuo, que es lo mismo que tener una ética moral establecida. Existe una ética moral establecida dentro del pueblo de Dios. Existe una ética moral establecida dentro del pueblo de Dios. Voy a repetirlo porque son cosas que la iglesia, que la quejilá, el creyente no piensa en estas cosas, no las medita. ¿Ok? El pueblo de Dios tiene una ética moral establecida. Cada vez que el Señor dice estatuto perpetuo, ahí está la ética moral establecida. No te puedes zafar de ella. ¿Ok? Debido a que pasa a ser parte de la cultura de Israel. Y cuando un estatuto es perpetuo y pasa a ser parte de la cultura de Israel, se convierte en una ética moral para el pueblo de Israel. ¿Me estoy dando a entender? El propósito de este mandamiento ritualista es alcanzar el desarrollo del carácter del pueblo de Dios. O sea, Dios pretende que nuestro carácter como persona sea diferente al carácter de las personas que no tienen a Cristo, a Dios, a Yeshua, la Torah en ellos. Y no viven la Torah. Así que el propósito de esta ceremonia de la vaca roja y de muchas ceremonias que son perpetuas
el propósito que Dios tiene es alcanzar el desarrollo de nuestro carácter. Cuando hay una ética moral en una comunidad, existen reglamentos tradicionales y culturales que deben de ser obedecidos. Y eso lo convierte en una ética moral. Claro, el asunto se complica cuando no entendemos lo que es ética moral. Si yo pregunto aquí uno por uno, ¿qué es ética moral? ¿Qué es ética moral? ¿Qué es ética moral? Puede ser que no sepan decir lo que es ética moral. Pero el hecho de que usted no sepa no quiere decir que no exista. Y el asunto se empeora cuando no sabemos que los rituales o las ceremonias nos llevan a transicionar y a entender la revelación que portan en cada una de esas ceremonias. Al llevarse a cabo, ellas en sí portan una revelación. Nosotros no podemos llevar a cabo la revelación, la ceremonia por llevarla y nada más. No, tenemos que meditar en esa ceremonia. Tenemos que meditar en ese ritual. ¿Por qué Dios lo ordena? ¿Por qué Dios dice que es perpetuo? ¿Por qué no nos podemos zafar de eso? ¿Verdad? En otras palabras, cada ceremonia aporta una revelación. Y esa revelación nos señalan al Mesías y nos señalan a desarrollar una ética ministerial que nos perfila el carácter, perfecciona nuestro carácter. Ese es el propósito. Por eso es que el pueblo cristiano actualmente, al no celebrar ninguna de estas ceremonias de la manera correcta o al no estudiarla, se ha ido desvirtuando la creencia del cristianismo. Es por eso. Yo voy a explicar más adelante lo que es carácter, porque puede ser que tampoco entiendan lo que es carácter. Porque carácter no es un temperamento descontrolado. No. Carácter es otra cosa. A veces decimos, ay, tiene un carácter, diciendo que la persona... No, si la persona tuviera carácter, no fuera lo que es. Una persona con carácter tiene dominio propio. Una persona con sabe cuándo va a hablar y cuándo no va a hablar. Una persona con carácter discierne lo que es bueno y lo que se hace y lo que no se hace. Una persona con carácter es una persona que ha desarrollado su personalidad de manera positiva. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Tenemos que explicar lo que es carácter y explicar bien lo que es protocolo y explicar bien lo que es ética ministerial, porque todas las ceremonias y todas las fiestas nos están conduciendo para que lleguemos a ser ese tipo de personas, porque somos hijos de un rey y los hijos del rey van a reinar, y el que reina tiene que tener una postura, tiene que tener una manera de hablar, una manera, un comportamiento refinado. ¿Cuánto entienden? En vez de entender. Oh, gloria a Dios. Si no entendemos las ceremonias dadas por el Eterno, nunca vamos a valorar el sacrificio y el ministerio de Yeshua. Es a través de la ceremonia, es a través de los rituales, es a través de las ordenanzas que usted entiende el sacrificio de Yeshua. De lo contrario, ¿qué es lo que usted sabe? Hubo un hombre que dijo ser el Hijo de Dios y murió por mí, por mis pecados. Punto, más nada. Eso te desarrolla el carácter. Eso te hace valorar. Eso te hace amar al Señor. No, amamos al Señor cuando nosotros nos vamos a la Torá y aprendemos cada una de las ordenanzas, de los preceptos, de los estatutos, cuando aprendemos las ceremonias, cuando aprendemos los rituales, cuando entendemos la fiesta, entonces valoramos y entendemos lo que Yeshua hizo en la cruz del Calvario. Mientras tanto no lo entendemos. Por eso es que el creyente no da testimonio, porque él no entiende.
No se cuida porque él no entiende que tiene que cuidarse. No camina de manera santa porque él no entiende que Dios le demanda una santidad. No es puro en su proceder, en su hablar. ¿Por qué? Porque él no entiende que Dios lo llama a la pureza. No sabe moverse en la luz. ¿Por qué? Porque él no sabe lo que quiere decir caminar en luz. ¿Me están entendiendo? Yo espero que el que me está oyendo vaya adquiriendo un conocimiento en las raíces hebreas, porque no es fácil raíces hebreas. No lo es. Se necesita que el creyente, el cristiano tradicional tenga cierto tipo de madurez y cierto anhelo y cierto deseo por conocer la verdad. Se necesita eso, de lo contrario, él se bloquea, él no puede, él no tiene esa inteligencia espiritual. No la tiene. No ha crecido todavía para eso. Nunca vamos a entender la necesidad de desarrollar el carácter de integridad que refleje y represente al hombre perfecto que Elohim, por medio del Ruach HaKodesh, quiere lograr en nosotros. Es indispensable entender la ceremonia de la vaca roja. Indispensable. Porque nos habla, la ceremonia de la vaca roja nos ministra sobre el propósito de la inmolación del Mashiach, de Jesús. Y nos habla de la redención por medio de Yeshua. Esta ceremonia de la vaca roja nos habla estrictamente de lo que Yeshua hizo cuando se ofreció a sí mismo en el madero. Si no entiende la ceremonia de la vaca roja, no va a entender lo que sucedió con Yeshua. No lo va a entender por más que se esfuerce, porque necesita entrar en la Torá, leer Parashá, ir por la Jaliyá, ir creciendo, madurando, perfeccionándose. De lo contrario es un bebito que guía a cualquiera, un baby lo guía a cualquiera. Tenemos que ir más allá del ritual para ver el producto del cual, el producto del ritual, la esencia del sacrificio, que no es la vaca roja lo importante, no es la vaca lo importante, un enfoque en la vaca roja y los hermanos nuestros hermanos de la tribu de Judá, logrando la vaca roja y haciendo cuanta cosa hay para lograr la vaca roja. Creo que ya la lograron, pero es que no es la vaca roja lo importante. Lo importante es lo que la vaca roja logra cuando ella es sacrificada e inmolada. De ahí sale algo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Así que no es la vaca roja en sí, sino lo que logra, con lo que se logra por medio de ella. Y voy a tratar de explicar, porque es fácil. Número 19, 2. Dice, esta es la ordenanza de la ley. En otras versiones dice, esta es la ordenanza de la Torá. Y en otra versión dice, esta es la ley ritual que ha mandado Yahweh. Que ha mandado Yahweh. Que ha mandado Yahweh. Esta es la ordenanza de la ley que ha mandado Yahweh. Esta es la ordenanza de la Torá que ha mandado Yahweh. Esta es la ley ritual que ha mandado Yahweh. No lo mandó Moshe. El Señor lo mandó. En los escritos originales hebreo, la palabra ordenanza, estatuto, en relación a la vaca roja, está denominada usando la palabra hukat.
Este hecho implica que Jucat es el mandamiento más importante de la Torah. Eso es lo que quiere decir al traducirse así, Jucat. Pero también implica que el mandamiento de la vaca roja no tiene una explicación lógica, sino que porta una verdad espiritual importante que va más allá de la vaca roja y que es perpetua. ¡Wow! ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? ¿No hay nadie perdido? ¿Todos van bien? O sea, la vaca roja no es lo importante, sino la verdad espiritual que se saca del ritual, de la ceremonia de la vaca roja. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuántos se la están preguntando? ¿Cuál es esa verdad? Que está encerrada en la ceremonia de la vaca roja. ¿Cuál es esa verdad? Que es verdad espiritual perpetua. ¿Qué verdad espiritual porta el ritual de la vaca roja? Entonces debemos de percatarnos de lo que se logra con este ritual. ¿Okay? Y lo que se logra es el agua de la purificación. Repítalo conmigo, el agua de la purificación. Lo que se logra con la ceremonia de la vaca roja es crear el agua de la purificación. Esta agua purificante o purificadora se logra cuando se mezclaba el agua con las cenizas de la vaca roja y su sangre. Pero las cenizas de la vaca roja tenían que estar mezcladas con 3 ingredientes importantes que se añadían al fuego cuando la vaca estaba ardiendo, cuando se estaba quemando. Y estos son los 3 ingredientes: madera de cedro, hisopo, tela color roja, carmesí. La madera representa el lugar donde Yeshua fue crucificado en el madero. ¿Ok? También representa la profecía. Quiero que me lo vean por ahí. De los 2 palos que se encuentran en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Acá, siervo. Y lo vamos a leer. Ezequiel 37, del versículo 18 al 19. Judá y pon Efraín al otro lado, y crúzalo. Esto es. Ya vamos a leer Ezequiel 37, Lisset, versículo 18 al 19. Entonces llegó la palabra de Yahweh diciendo: tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Saca la parte. Para Judá, aquí está el palo. Para Judá, escribe en él Judá e Israel. Ok, ya está esa. Escribe para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en el palo, en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, ¿qué te propones con esto? ¿Ah? Diles: así dice Yahweh, he aquí yo tomo el palo de José, que es Efraín, ¿ve? Que está en la mano de Efraín, y de las tribus de Israel, y los pondré con el palo de Judá. Está claro eso. Y lo pondré con el palo de Judá, y los haré
un solo palo en mi mano. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Dale un aplauso. Bien. Cuando se une, Judá está ordenado por el Señor, que dice que en estos tiempos postreros Él haría esto, y es lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Qué se forma? ¿Qué se forma? Súbele un poquito. ¿Qué se forma? Mira. Se forma una cruz, símbolo de la muerte de Yeshua en el madero. Se forma una cruz, la Tav, la letra Tav, que quiere decir pacto, pacto renovado. En los tiempos postreros, el Señor renueva el pacto con Judá y con Israel. Y en la mano del Señor se vuelven un solo pueblo. Y por eso es que el Señor anda recogiendo ahora mismo a todos los israelitas dispersos por todas las naciones y haciéndonos parte de Israel y Judá. Aplausos al Señor. Gracias. Quiere decir que la vaca roja en su esencia porta un principio espiritual de salvación y de pacto para Judá y para Israel. Y volvemos a aplaudir al Señor, porque es que tenemos que tener revelación. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que profundizar en las ceremonias, porque las ceremonias no son ceremonias por ser simplemente un ritual, no. Nos revelan asuntos profundos, necesarios, indispensables, que son eternos, que trascienden a la eternidad. Luego, el hisopo se usaba para rociar la sangre de la vaca durante la ceremonia de la purificación. Después se habla de la lana, color carmesí, que tipifica la sangre de Yeshua y su muerte. Y cuando estos tres ingredientes se mezclaban con el agua y la sangre, entonces surgía, se creaba el agua purificante. Hasta que eso no pasaba, no había agua purificante para rociar, con la que se rociaba todo el pueblo de Israel para ser limpio de pecado, y también se rociaba el tabernáculo. Vamos para Números capítulo 19, versículo 4. Eleazar el sacerdote tomará un poco de su sangre con su dedo y la rociará 7 veces hacia el frente de la carpa de reunión del tabernáculo. Ahí está. Ahora vamos a verlo en el pacto renovado. Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 4. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros y becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de los cabros y de los toros y de la becerra y la ceniza de la vaca roja rociada sobre los contaminados los santifica
concediéndonos la purificación eterna, externa, cuanto más la sangre de Mashiach, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, purificará nuestra conciencia para que podamos servir al Elohim viviente. ¡Wow! Alabado sea el Señor. Acabamos de leer que el pacto renovado, acabamos de leer en el pacto renovado una comparación del agua purificante de la vaca roja con el agua purificante que produjo el sacrificio de la sangre de Yeshua. Eso es lo que acabamos de leer. Entonces podemos preguntar, ¿y cuándo se produjo el agua? En Yeshua, con la cual se mezcló con su sangre y se mezcló con madera, con hisopo y carmesí, con la cual el Señor entró en el santísimo, la misma presencia de Elohim, para rociar a todo lo que le pertenece y purificarlo. ¿Cuántos pertenecen al Señor? ¿Cuántos pertenecen al Señor? Entonces el Señor te ha rociado. ¿Pero cuándo ocurrió eso? Juan, capítulo 19, versículo 33. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron muerto, las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y enseguida salió sangre y agua. Ahí está. ¿Cuántos están entendiendo? Yo no sé, como que les veo las caritas así como La computadora tiene que echarse a caminar. En ese momento es que Yeshua logra juntar los tres ingredientes necesarios para rociar a todos los hombres y a todas las mujeres que desean la redención. La redención no ocurre sin agua purificadora que contiene la sangre de Mashiach y el agua de Mashiach. La purificación de las personas no ocurre a menos que seamos rociados. El pacto de Elohim no se renueva sin ser rociado con la sangre y agua de Mashiach. No piensen que porque Yeshua ya vino y murió, ya no tenemos que ser rociados con la sangre ni con el agua purificadora. No, ¿qué es eso? Sí, ya pasó, ya eso pasó. Eso no hay que hacerlo. No me digas que no hay que hacerlo. Tú no sabes que tú lo haces cuando tú recibes a Yeshua como el Salvador de tu vida. Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 22. Porque cuando Moshe hubo proclamado cada mandamiento de la ley, o sea, de la Torá, a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua y lana, escarlata e hisopo, roció el libro, roció la Torá, así como a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que ha ordenado Dios respecto de vosotros. Asimismo roció al tabernáculo y a todos los utensilios del culto. Los roció de la misma manera con la sangre, y según la Torá, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así que está vigente. Usted no tiene, si usted no tiene revelación, puede que esté pensando: no, ya todo eso caducó, no, todo eso se abolió. Y amado, no se abolió.
Lo único que se abolió es el sacrificio de animales. Que el Señor cogió a Yeshua y lo puso en la posición de todos esos animales. Pero Yeshua murió. Y cuando usted se presenta delante del Eterno, tiene que presentarse mediante el sacrificio que hizo Yeshua. O sea, que está vigente esto, no está terminado. Elohim perfeccionó la ley de la ceremonia del agua purificadora. Creó un agua purificadora más poderosa que la anterior porque la creó con la sangre y el agua del sacrificio de Yeshua. Con esa agua y con su sangre tiene que ser rociado. De lo contrario, no tienes poder para quitarse, no hay poder para quitarse el pecado de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti. Si no hacemos lo que aquí dice, tenemos que ser rociados con la sangre y el agua y el madero y la restauración del pacto. Tenemos que ser rociados usando el hisopo. Cada uno de nosotros, no es cubiertos con la sangre, es rociados con la sangre. No es que el Señor te cubre con la sangre de Yeshua, te rocía con la sangre de Yeshua. ¿Cuántos quieren? Así que nosotros no podemos decir, no hay que guardar los mandamientos porque sin darte cuenta los estás guardando al recibir a Yeshua como tu Salvador. Tú estás cumpliendo con la ley al recibir a Yeshua. No, que yo no creo, es que tú crees sin darte cuenta. Por favor, si tú estás cumpliendo. Primera de Juan, con esto voy terminando. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 3. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yeshua el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. ¿Ve que no ha pasado? Él es presente. No es que Él fue, no, Él es la expiación tuya. No, Él es la vaca roja. Ay, Dios mío. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto sabemos, preste atención ahora, en esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. O sea, debes de guardar los mandamientos del Eterno a través del pacto de la alianza en su sangre con el agua purificadora de Yeshua, derramada en la cruz. No hace falta ya la sangre de los animales. No, claro que no hace falta. Pero sí hace falta la sangre de Yeshua. Así que como quiera, hace falta el sacrificio. Como quiera, hace falta el agua. Como quiera, hace falta la sangre. Como quiera, tú no eres salva de otra manera. ¿Están entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Vamos a ponernos de pie. A todos los que nos están viendo por la internet y escuchando por la internet. Entrar en una congregación de raíces hebreas te transiciona a niveles espirituales superiores. Te transiciona a vivir una vida de santidad, de consagración, de pureza y de luz. Te lleva a una revelación más personal y más profunda de la que hasta ahora has logrado en el cristianismo. Entiendo que si no quieres venir, pues no estás listo todavía para pasar de grado. Pero
si entiendes un poco y anhelas y deseas salir de la rutina de la iglesia tradicional, debes de aceptar a Yeshua HaMashiach como tu Salvador. Debes de hacer tevilá y debes comenzar a hacer emuná, o sea, a vivir de acuerdo a las Escrituras en obediencia. Dios te bendiga y shalom. Amén.